El libro de Reyes básicamente te va a dar una cronología de los reyes, pero muy resumida. No va a haber grandes detalles. Eso lo encontrarás más en los libros de crónicas. Van a narrarte, ahí va a estar más narrado todo. En el libro de Reyes es más como darte una idea de todos los reyes, quiénes fueron, tal vez dos de sus obras más importantes y ya está. Es más como el árbol genealógico de los reyes, haz de cuenta. O sea, solo las posiciones a nivel históricas que fueron ocupando las personas, quiénes eran, etcétera. Entonces, en el libro de Segundo de Reyes vamos a retomarlo desde donde nos habíamos quedado, que nos habíamos quedado en el capítulo 8. Habíamos aprendido un poquito acerca de Josafat, nos habíamos quedado también con Acab. Recordemos que en la primera parte del segundo libro de Reyes ya hablamos del rey Acab y de su esposa Jezabel, que justamente manda matar a Elías. Elías se tiene que esconder y después regresa, y es cuando por así decirlo, pues Eliseo, que era su nuevo pupilo, empieza a seguirlo. Y también terminamos el capítulo 7 con esta hambruna y cómo al final se libran de la hambruna y de los ejércitos que estaban rodeándolos y todo eso. Bueno, retomamos desde ahí y vamos a aprender desde el capítulo 8. En el capítulo 8, espérate porque no me voy a confundir aquí. Ajá, listo. Ok, seguimos aprendiendo de Eliseo en el capítulo 8 de Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes 8, Eliseo le advierte a la tsunamita que le había construido antes una casa, que también le dio un hijo, que antes había muerto ese hijo, pero que también había revivido. Bueno, esa misma mujer, Eliseo le advierte que va a haber una hambruna y que tiene que irse. Entonces, esta mujer se va 7 años a la tierra de los filisteos, y cuando acaba la hambruna, ella regresa, y cuando está de regreso, justamente se encuentra con el rey y también con Giesi, que no sé si recuerdas, es esta persona que busca al general de Siria, que justamente es curado de la lepra por Eliseo, y le dice: oye, sí quiero que nos pagues algo, y después le da la lepra a él. Bueno, están el rey y este criado de Eliseo hablando, y entonces llega la tsunamita, y el rey está fascinado porque justamente el criado de Eliseo le estaba contando todos los milagros y cosas que había hecho Eliseo y su ministerio, y entonces el rey se sorprende de que llegue esta mujer diciendo: yo soy justo la mujer que no tenía un hijo y que Eliseo le prometió un hijo y que tuve un hijo y después murió y después Eliseo revivió. Y entonces el rey queda súper fascinado y apoya mucho a esta mujer cuando regresa, porque justamente tiene que recuperar sus tierras, sus posesiones y todo eso de que estuvo lejos de la tierra por 7 años. Entonces eso es lo que sucede en la primera mitad del capítulo. En la segunda mitad del capítulo se nos narra un poco lo que pasa con el rey de Siria. Resulta que este rey se llamaba Ben-Hadad, y Ben-Hadad cae enfermo, y entonces le dice a alguien llamado Hazael que vaya a ver a Eliseo el profeta en Israel y le mande decir si va a sobrevivir o no a la enfermedad. Hazael va con Eliseo y le lleva un regalo de parte del rey, y Eliseo le dice: bueno, vivirá, pero Jehová me ha mostrado que no vivirá. Y entonces él se queda como confuso, y Eliseo llora, y esta persona de Siria le dice: bueno, ¿por qué estás llorando? Y Eliseo le dice: porque me ha mostrado Dios lo que tú le vas a hacer a Israel, y cómo vas a destruir de sus ciudades y destruir a su gente. Y entonces lo que Eliseo le explica es que a Hazael, el que está enfrente de él, va a llegar a ser rey de Siria. Y entonces pues Hazael se regresa, y cuando regresa al rey de Siria le pregunta: bueno, ¿qué te dijo Eliseo? Y él le responde que vas a vivir. Sin embargo, ahorita acabo de mencionar que Eliseo dijo que iba a vivir, que iba a sanar de la enfermedad, pero que no iba a vivir. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente Hazael, el que recibió la profecía de que iba a llegar a ser rey, mata al rey de Siria y se vuelve el nuevo rey de Siria. Entonces el rey sí viviría de la enfermedad, pero de todas maneras iba a morir. Esa era la profecía de Eliseo. Entonces, al día siguiente de que regresa y le da las buenas noticias de que se va a curar, ese mismo mensajero lo mata. En ese mismo capítulo aprendemos de las genealogías o de cómo se va a ir gestando la cosa. Aquí nada más quiero aclarar que voy a ir como explicándote, bueno, el libro de Reyes va como saltando un capítulo, o sea, un capítulo te cuenta el reino de Israel, el otro capítulo te cuenta el reino de Judá, y así se va como capítulo a capítulo, y vamos a hacer más o menos algo parecido. Vamos a hablar de Israel por un lado y vamos a hablar del reino de Judá por otro lado, porque esas son justamente la cronología de todos esos reyes. La idea era que la
los documentos de los reyes de Israel, tú podrías ir a consultarlos, y los de Judá también, pero pues ahorita los registros pues no están muy completos y nada más tenemos como el resumen de esos dos libros que nada más te iba dando cronologías de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos enteramos de que justamente Josafat, que era el rey con el que nos habíamos quedado, que era justo y recto, tiene un hijo en la parte de Judá. Entonces Josafat tiene un hijo que se llama Joram. Y en ese tiempo Edom, que era parte de lo que estaba conquistado en Israel, se rebela y no logran detenerlos. Entonces Israel empieza, o más bien el reino de Judá, el reino del sur, empieza a perder territorio, empezando por Edom, porque ya no son como sus siervos ni les pagan tributo, sino que ahora son libres, ¿no? Esto por el lado de Judá. Por el lado, no es cierto, también ese mismo capítulo nos habla de que Joram llega a morir y entonces empieza a gobernar su hijo Ocosías, el cual tiene que combinar fuerzas con el reino del sur para atacar a Siria. Y esto va a ser muy importante en esta parte, es entender que mucho de lo que se habla en el libro de Reyes son conquistas, guerras y todo esto, porque recuerda, está en un territorio muy, muy peleado y todos querían una parte de ese pastel, ¿no? En esa pelea, en lo que están justamente batallando, está el rey Ocosías, que es el hijo por la parte de Judá, y está el rey Joram por la parte de Israel. Y entonces estos dos reyes van a pelear juntos contra Siria, pero Joram se lesiona y entonces tiene que regresar a la tierra de Jezreel para cuidarse de las heridas. Ahí acaba el capítulo 8. El capítulo 9 empieza con el cumplimiento de una profecía de Elías el profeta, o más bien una instrucción que Jehová le había dado a Elías el profeta. Tú recuerdas que cuando Elías fue al monte y lo estaban persiguiendo para matarlo, Elías habla con el Señor y es esta parte de la voz de Jehová estaba atrás del fuego, más bien atrás del fuego, del remolino y de no sé qué tantas cosas. Bueno, en ese momento tú recordarás que Jehová le dice, vuelve y vas a ungir a tal persona como rey de Asiria, a tal persona como, no, de Siria creo, a tal persona como rey de Israel y vas a conseguir a Eliseo para que te siga. Bueno, Elías no acaba de hacer todas esas tres cosas que el Señor le mandó porque no acabó de apartar como rey a una persona llamada Jehú, que justamente vamos a aprender de él en este momento. Lo que pasa es que en el capítulo 9, Eliseo, el pupilo de Elías, cumple lo que el Señor le había pedido a Elías, que es apartar justamente a Jehú para ser rey de Israel. Entonces Eliseo llama a uno de los hijos de los profetas, le encarga la tarea y va y unge a Jehú como rey de Israel. Ahora, esta persona, cuando está siendo ungida, la persona que lo unge hace varias profecías en cuanto a cómo él va a destruir la casa de Acab. Acab en el reino de Israel, la parte de arriba, la parte norte, el esposo de Jezabel, los que estaban con Elías el profeta y discutiendo y adorando a Baal y no sé qué tanto. Bueno, ellos. Ahora, entonces lo que sucede es que ellos hacen esas profecías de cómo él va a acabar con la casa de Acab y cómo él va a acabar con Jezabel. Sus siervos, los siervos de esta persona llamado Jehú, lo consideran rey, lo sostienen como rey, y entonces dice la escritura que así conspiró Jehú contra Joram, que era en ese tiempo el rey de Israel, de las tribus del norte. Entonces Jehú va a ver a los reyes. Acuérdate que los reyes estaban en una guerra con Siria, pero se regresaron tantito porque Joram, justamente el rey de Israel, había tenido algunas heridas. Entonces en ese momento donde ellos están tratando de que todo se arregle y esperando a que sanen las heridas, llega Jehú. Y lo que pasa es que cuando están viendo que se acerca, envían un mensajero para preguntarle, oye, ¿vienes en son de paz o vienes más como a molestar o a buscar guerra o cosas? Jehú dice, no es cierto, Jehú no le responde nada, perdón. El mensajero nada más lo que ven a lo lejos los atalayas es que se queda con ellos, o sea, el mensajero no regresa. Y dicen, híjole, se quedó con el mensajero, como que no pinta bien. A ver, mándale otro mensajero, le mandan otro mensajero y el mensajero también se queda allá. Creo que mandan hasta un tercer mensajero y Y ya es cuando el vigía alcanza a ver que es Jehú. Y entonces dice, es Jehú, viene Jehú. Y entonces los reyes deciden, bueno, vamos a encontrarnos con ellos. Y entonces sale Ocosías, rey de Judá, y sale Joram, rey de Israel, que era el que estaba herido. El otro lo había ido a acompañarlo por ser amigos o no sé qué. Pero bueno, el chiste es que se encuentran con él y empiezan a hablar. Y cuando se presentan, la primera pregunta que Joram, el rey de Israel, el que estaba herido, le pregunta a Jehú, oye, ¿vienes en son de paz? Y él le responde,
¿qué paz con las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Que a mí se me hizo súper fuerte ese diálogo porque me suena a un insulto muy moderno. ¿Qué onda con las fornicaciones de tu madre, no? Entonces suena muy fuerte en nuestra cultura, no sé si en ese tiempo también, pero supongo que sí. Pero entonces justamente ahí se da cuenta Joram que pues no vienen buenas intenciones, entonces trata de huir, pero Jehú estira su arco y le da por la espalda y muere el rey de Israel. Ahora, Ocosías, cuando se da cuenta de esto, dice, pues yo tampoco me voy a quedar a ver qué me espera, ya mataron al rey de Israel, yo, el rey de Judá, me voy. Entonces también huye, pero Joram y su gente lo persiguen hasta que lo alcanzan y también lo matan. Y ahí mueren, no sé si es ese mismo día, pero en ese periodo de tiempo o en ese mismo evento mueren los dos reyes, tanto de Israel, los reinos del norte, como de Judá, los reinos del sur. Ahora, lo que continúa después de esto es que regresa Jehú a la ciudad donde estaban a Jezreel, y entonces se enteran de lo que pasó con los reyes, y justamente Jezabel, que era la mamá de Joram, se asoma por la ventana y justamente le hace un comentario, déjame me acuerdo, ya le dice ¿qué tal le fue a Zimri? Y Zimri, o Zimri, no sé cómo se pronuncia con la R, supongo más delgada, Zimri había sido uno de los siervos de uno de los reyes de Israel, pero que ese siervo se rebeló y lo mató. Y después a su hijo le hicieron lo mismo y lo mataron para poder ocupar el trono. Entonces Jezabel le dice como, oye, ¿qué tal le fue a esta persona que fue un traidor del rey? Pero entonces él, pasando en su carro, ve que junto a Jezabel en la ventana hay guardias y le grita a los guardias, hey, ¿con quién están o de qué lado están? Y pues los guardias se ponen del lado de Jehú y entonces avientan a Jezabel por la ventana. Jezabel, perdón. Y Jezabel cae en la ventana, justamente el golpe. La Biblia es muy gráfica porque dice que se salpicaron de su sangre la pared, pero aparte Jehú pasa por encima de ella en el coche, entonces la atropella. Y ya Jehú sigue su camino y después dice, oye, vayan por Jezabel y ya entiérrenla bien, ¿no? Pero cuando van a buscar a Jezabel ya solo encuentran su cráneo, sus pies y sus manos. Y esto pues la Biblia indica que era en cumplimiento de la profecía que Elías había hecho de cómo Jezabel iba a ser devorada por los perros. Y esa profecía, solo para unir los lazos, fue cuando Jezabel mandó testigos falsos para matar a la persona que era el dueño de la viña que Acab quería comprar. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, Jezabel en ese momento mandó matar a alguien. Bueno, no lo mandó a matar, pero puso todo para que se muriera y su esposo pudiera tener la viña que quería. Y Elías le dijo, bueno, pues ahí te toca lo que te va a pasar es esto por lo que estás haciendo. Y bueno, este es el momento donde pasa. Y la Biblia dice, bueno, aquí se cumplió la palabra de Elías, el profeta, ¿no? En cuanto al destino de Jezabel. Eso pasa en el capítulo 9. Saltando al capítulo 10, aprendemos que Jehú, justamente cuando vemos que hay cambio de reyes, regularmente los reyes lo que hacían era matar a toda la familia del rey anterior para que nadie fuera a reclamar el trono por ser el hermano, por ser el hijo, por ser el tío, nada. Teníamos que eliminar a todos para que no fuera a haber levantamientos y la gente no fuera fácilmente a decir, oh sí, él es de la casa real, vamos a sublevarnos con él como nuestro líder. Bueno, entonces Jehú, cuando ya llega al poder, lo que hace es escribirle a los principales de Jezreel en Samaria. Samaria, recordemos que es como la capital del reino del sur. Y entonces les escribe y le dice, oye, pues prepárense, escojan al mejor de los hijos o de los hermanos o de la familia real y prepárense para pelear porque ahí voy. Y ellos dijeron, oye, pues él acaba de matar a 2 reyes de Israel. ¿Qué vamos a hacer nosotros si él acaba de matar a 2 reyes? O sea, al rey de Israel y al rey de Judá. No somos nada contra él. Y entonces le mandan una carta diciendo, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con calma, nosotros somos tus siervos y así nos quedamos. Y entonces Jehú les escribe y les dice, bueno, si son mis siervos, yo quiero algo. Yo quiero las cabezas de los 70 hijos de Acab. Recordemos que Joram, el rey de Israel, que ahorita Jehú estaba matando o que mató para poderse quedar con su trono, él era hijo de Acab. Y Acab era pues esposo de Jezabel. Y entonces les dice, ¿sabes qué? Pues Acab era el rey y era su hijo después, ese es el que yo maté. Hay otros hijos de Acab, yo necesito que los quitemos. Entonces solo háganlos a un lado y y ya, mátenlos, mándenme sus cabezas. Y entonces ellos, y esa es una parte bien como fría y dura en esa parte del pasaje, porque dice que los hijos de Acab
que no necesariamente eran pequeños, pero dice que los hijos de Acab estaban con ellos, con esos principales de la ciudad, porque los principales de la ciudad criaban a los hijos de Acab. Entonces sí es como bien duro, porque al final los principales acaban degollando a los 70 hijos de Acab y mandan sus cabezas a Jehú. Y Jehú lo que hace es que los pone en la entrada de la ciudad y les dice a todos, miren, yo maté a Joram, el rey de Israel, pero todos estos demás, sus hermanos, yo no los maté. Esto es la voluntad de Dios cumplida de que iba a quitar la casa de Acab. Y sí, en efecto, había una profecía de que la casa de Acab iba a ser destruida. Elías, el profeta, también lo había mencionado. Entonces, al final, la gente está con Jehú y Jehú se queda como el rey de Israel, ¿vale? El rey de los reinos del norte. Una cosa que empieza a hacer, él viaja a Samaria, entonces ya viaja a la capital, ahora sí, para asumir bien el trono de rey, pero de camino encuentra a los hermanos de Ocosías, y Ocosías, acuérdate que es el rey, pero de Judá, el que mató, y entonces él se entera de que están ahí los hermanos y también los aprende y los mata a todos. Y más de camino se encuentra otra persona llamada Jonadab, que yo sepa no es relevante después en la historia, pero lo que pasa cuando ya está llegando hacia Samaria, lo que hace Jehú es que sube una persona y le dice, quiero que veas el celo que yo tengo por Jehová. Y lo que pasa es que llega y dice, y junta al pueblo y le dice a todo el pueblo, Acab, el esposo de Jezabel, el papá de Joram, a quien acabo de matar. Bueno, no sé si dijo eso, pero para que ustedes lo ubiquen. Acab, que era el esposo de Jezabel, sirvió poco a Baal, pero Jehú, o sea yo, lo serviré mucho. Y entonces lo que hace es que manda hacer una convocación de todos los sacerdotes y los siervos de Baal. Le dice, vamos a adorar a Baal en serio. Vénganse todos, vamos a hacer un congreso. No, congreso no se llama así, perdón. Vamos a centrarnos en el templo de Baal y vamos a adorar a Baal. Y entonces, una vez que convoca a todos los siervos de Baal y una vez que todos llegan, él les empieza a dar ropas para los rituales y empieza como que oficia o da por aperturada la parte de los sacrificios, y entonces la gente empieza a hacer sacrificios, los seguidores de Baal, y él afuera empieza a planear justamente la emboscada, y entonces tiene a gente lista afuera y le dice, y esto iba bien en serio Jehú, porque le dice a las personas, a la milicia o el ejército, lo que sea, les dice, cualquier siervo de Baal que tú dejes salir vivo, tú pagas con su vida. Es decir, si alguien deja salir a uno, vas a pagar tú con tu vida, tú como guardia o como miembro de este ejército. Y entonces así es como Jehú acaba con los siervos de Baal dentro del templo de Baal, y los embosca y los mata a todos, ¿no? Ahora, justo eso nos lleva a la escritura que dice que Jehová le dijo, por cuanto has actuado bien haciendo lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Entonces Jehová le dice, oye, pues bueno, no menciona aquí a lo de Baal, pero ya había matado a los sacerdotes de Baal y había acabado con la adoración a Baal en el reino de Israel, en el reino del norte. Jehová le dice, bueno, hiciste bien con lo de Acab. Yo dije que teníamos que destruir a toda la casa de Acab, se ha destruido, y pues yo te prometo que 4 generaciones tu familia va a estar en el trono. Y entonces, lo único que sí es importante saber es que si bien es cierto que Jehú acaba con la adoración a Baal, no acaba con la adoración a otros ídolos. Tú te acordarás que en Israel, cuando se separó, el hijo de Salomón, Roboam, se quedó en Judá y por otro lado estuvo Jeroboam, él puso 2 becerros de oro. Y les dijo, estos son los dioses que ustedes, que los sacaron de Egipto, adórenlos. Y puso sus propias ceremonias y sus propios todo, como que reinventó su propia religión, ¿no? Entonces, lo que pasa con Jehú, que ahora el rey en el presente, que sí mató a la gente de Baal, pero él sigue adorando a los becerros de oro que puso Jeroboam desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, así acaba el capítulo... Ay, ¿cuál capítulo? No es cierto, no acaba. Nada más mencionar que ahí, en este punto, los sirios, recuerde que estamos en guerra con los sirios empiezan a ganar terreno en Israel.
Así acaba el capítulo 3. Ahora vamos, ya aprendimos un poquito de lo que pasa después de que matan a los dos reyes, tanto de Israel como de Judá. Ya aprendimos qué pasó en Israel y cómo se instauró el nuevo orden después de la muerte del rey. Bueno, vamos a aprender qué pasó en Judá, en donde estaba Ocosías, que también fue asesinado por Jehú. En este caso, lo que sucede es que la mamá de Ocosías se llamaba Atalía. Y lo que hace es que destruye, dice aquí la Biblia, dice destruye toda la descendencia real. Pero una familiar logra rescatar a un hijo de Josías llamado Joás. Como estaba muy bebé, de hecho creo que no tenía ni cumplía el año, era muy bebecito, lo salvan, como imaginemos a Moisés o a otra persona que haya sido salvada así, lo salva de esa misma manera y esta persona se cría en la casa de Jehová con el sacerdote, cuyo nombre es Joída. Y entonces lo que pasa es que cuando cumple 7 años se lleva a cabo una gestión para que él tome el trono. Y lo que sucede es que Joída, el sacerdote, lo corona rey. Y una vez que lo corona rey, Atalía, que era la abuelita de él, voy a repetir esa línea, Ocosías era el rey que mataron. La mamá manda matar a toda la casa real, sin embargo esconden a uno de los hijos de Ocosías, es decir, a uno de los nietos de esta señora. Y entonces cuando este nieto crece y tiene 7 años, lo coronan rey y a la señora, a esta abuelita, que no es tan abuelita porque no es tan linda, pero a ella no le gusta y grita traición. Y lo que hace el sacerdote es que manda al ejército a que la saque y pues le dé cuello. Y a cualquier persona que la siga también, que le den cuello. Y entonces sacan a la abuela y le dan cuello. Y entonces este chico, y digo chico porque tenía 7 años, es coronado rey. Y el sacerdote Joída es el que orquesta toda esta parte, ¿vale? Esta es la primera parte del capítulo 11. En la segunda mitad aprendemos que el sacerdote mueve sus fichas en sentido de llevar al pueblo a hacer lo correcto. Acuérdate que justamente Ocosías y Joram, que eran los últimos 2 reyes que habían estado ahí, no habían sido rectos. No creo que esta abuelita tampoco haya sido muy recta, pero lo que hace ahora que la abuelita ya no está, el sacerdote dice, bueno, ahora vamos a hacer las cosas bien, y entonces hace que todo el pueblo entre en un convenio de ser el pueblo de Jehová y servir a Jehová. Y una de las primeras cosas que hace el pueblo es ir a destruir el templo de Baal. Y justamente creo que, no me acuerdo si es un sacerdote, sí, justamente matan al sacerdote de Baal en la tierra de Judá. Y y ya ponen al rey como rey. Este rey pues tenía 7 años. No sé si en ese momento, supongo que sí. Pero bueno, esa es la primera parte. Entonces empieza a reinar Joás, que es hijo de Ocosías, al rey que mataron en ese encuentro que ya mencioné, que mataron a los 2 reyes de Israel. Lo que pasa en el capítulo 12 es que Joás, este nuevo rey que era muy jovencito, en algún punto de su reinado, porque reinó bastante, él manda a reparar el templo. Reinó 40 años. Y entonces este rey en algún punto manda a reparar el templo. Dice, oye, ya tiene grietas. Y de hecho, ya me acordé de otra cosa. Durante el tiempo de la abuela, ya me acordé porque me acordaba que la abuela no era tan buena o recta, porque lo que pasa es que durante el tiempo de la abuela, el templo fue sujeto a vandalismo, pero también se permitió que metieran al templo figuras, altares y cosas de otros dioses. Entonces el templo estaba, por así decirlo, bien profanado, estaba vandalizado, entonces estaba en un estado muy, muy precario. Entonces lo que hace este nuevo rey, que empezó desde muy jovencito, lo que empieza a hacer es justamente vamos a reparar el templo. Y en eso que están las reparaciones, para hacerte el cuento corto, le dio la tarea a los sacerdotes, pero los sacerdotes no arreglaron el templo. Entonces le dijo, mira, vamos a poner una caja, un cofre para que la gente ponga dinero cuando venga al templo, y con ese dinero se lo vamos a dar al carpintero, al albañil, a todas las personas que necesitemos para que trabajen en ese templo y el templo quede bien. Y entonces empiezan a hacer eso y se repara justamente el templo. Esa es de las cosas importantes que hace él en ese tiempo. Pero ese reino se mantiene, y eso ya no lo cuenta el libro de Reyes, lo leemos en el libro de Crónicas, pero aquí para que sepas más o menos cómo iba en un sube y baja los reinos. Lo que pasa con este rey es que él no se conserva fiel toda su vida, empieza a ser más como hacia la idolatría. Y una de las cosas que sucede
es que justamente cuando llega a invadir Siria con este nuevo rey que te conté al inicio que mató a su rey para poder ser rey, esta historia está llena de muchas traiciones, ya te lo advierto yo, apenas estamos empezando, ¿eh? Pero este rey que Eliseo le dijo, tú vas a ser rey, tu rey vivirá, pero no vivirá, y entonces él va y mata a su rey para ser rey. Bueno, ese rey de Siria viene contra Judá. Y lo que pasa es que este rey, que fue rey desde jovencito y mataron a su abuela para que fuera rey, este rey le dice, bueno, ¿sabes qué? No nos vamos a pelear, rey de Siria, te doy tributo. Y entonces le da tributo y todo el oro que se encontró en los tesoros de la casa de Jehová. Te recuerdo que Salomón y David, y supongo muchos reyes también, solían donar o regalar o poner o ofrendar oro o cosas preciosas a la casa de Jehová. Y era como una ofrenda que ellos daban. Bueno, él toma de esas ofrendas de la casa de Jehová y con eso le paga al rey de Siria. Que sería muy interesante una lección ahí, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a quitarle lo que debemos darle al Señor para apoyarnos en el brazo de la carne, ¿no? Y en lugar de esperar que el Señor nos ayude y nos libre de cierto asunto, recurrimos al brazo del hombre y le quitamos en el proceso lo que nosotros deberíamos ofrendarle o darle o respetarle a Jehová, ¿no? Es una lección que puede ser ahí muy interesante. Lo que pasa después, aparte, es que él empieza a ser idólatra y el hijo del sacerdote, porque la idolatría de este rey empieza cuando muere el sacerdote que lo crió desde chiquito. Entonces este sacerdote que lo crió desde chiquito se muere y él se vuelve un poco idólatra, no sé qué tanto, pero creo que bastante, porque lo que pasa es que el hijo del sacerdote se llamaba Zacarías, que no es el mismo Zacarías, otro profeta después, no es el mismo. Este hijo de este sacerdote llamado Zacarías, que también fue profeta, pero no es el mismo del que leemos regularmente, va con Joás, son muchos nombres, va con este rey que empezó desde jovencito y ya era idólatra y le dice, hey, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto, y lo que el rey hace es que lo manda a matar. Y el manual de instituto dice, qué ironía, ¿no? Cuando Joída, el sacerdote, lo cuidó desde niño, cuando él se murió, él no le regresó el favor con su hijo y al contrario lo mandó a matar. Entonces, bueno, vemos ahí la iniquidad o el nivel de, pues sí, no solo por el pecado o el mal de matar a alguien, sino también el nivel de descaro para no, pues, regresarle como ese gesto al papá de esa persona. Pero bueno, entonces eso es lo que hace ese rey. Y para que tú tengas una idea de lo malvado que se convierte. Y lo que pasa es que sus mismos siervos ya no les agrada. O sea, se volvió idólatra, mató a un profeta, ya no les agrada y los siervos mismos de ese rey son los que lo matan. Y así es como acaba la vida de Joás, ese rey que empezó muy joven y que murió a sus 47, reinó 40 años, empezó a reinar desde sus 7 años. Ok, eso fue lo que pasó con Judá después del reino del sur, lo que pasó con Judá después de la muerte de los dos reyes igualitos, ¿no? Vamos a regresar porque el capítulo 6 ya habla otra vez de Israel. Y lo que pasa aquí es que Joacás, que sí, creo que no lo mencioné, pero justamente, a ver, nos habíamos quedado en Jehú, que fue el que mató a todos, mató a los dos reyes, se quedó con el trono, mató a Jezabel, mató a todos los sacerdotes de Baal, pero siguió adorando a los becerros de oro. Bueno, esa persona pues llega a su momento de morir. Es que quiero tener aquí la línea cronológica, si no me vaya a equivocar. Se muere y entonces entra a cargo su hijo Joacás, y su hijo Joacás también, dice la Biblia, hizo lo malo delante de Jehová. Y lo que nos cuenta un poquito la Biblia es que en ese tiempo empiezan a perder todavía más contra el reino de Siria. Recordemos, las dos naciones tienen problemas con Siria. Aquí los resolvieron dándole los tributos del templo. Y entonces ya Siria no atacaba tanto a Judá, pero aquí no le dieron tributos y seguían en guerra. Y lo que pasa es que Siria empieza a ganar terreno e Israel, el reino del norte, empieza a perder. Pero lo que pasa es que justamente les dan una arrastrada. O sea, no solo empiezan a ganar terreno, sino que llega el punto donde de verdad los están haciendo polvo en la guerra. Y entonces Joacás, el hijo de Jehú, que era el que asesinó a los dos reyes, esta persona se inclina ante Jehová e implora y Jehová lo escucha. Y dice la escritura que Jehová lo hace porque no tenía intenciones de desaparecer a ese pueblo, ¿no? Entonces dice, bueno, nunca ha sido mi intención destruirlos por completo, entonces no voy a dejar tampoco que eso pase.
Pero dice la escritura que Jehová también los escucha porque Siria ya los estaba destruyendo, o sea, ya quedaban pocas personas, ya estaba en un punto muy feo. Pero todavía no los va a salvar, o sea, les prometió que va a levantar un salvador, pero todavía vamos a ir varios años hasta que esto suceda, ¿vale? En ese momento también lo que pasa es que Joás, dame un segundo. Es que hay muchos Joás en la historia, yo solo quiero asegurarme que estoy en el correcto. Ok. Ok, lo que sucede es que Jocás, bueno, ya le dijo el Señor a Joacás, no te preocupes, sí va a haber un salvador, ahorita no, pero sí va a haber, sí va a haber. Y lo que pasa es que él muere y entonces hereda el trono su hijo, que se llama Joás. Y Joás lo que hace es que visita a Eliseo. Eliseo el profeta pues ya está grande, ya va a morir, y entonces él va a visitarlo y dice, Eliseo, yo quiero saber qué pasa con esta guerra, quiero saber si la voy a ganar o no. Y entonces Eliseo le pide que abra la ventana y lance una flecha, y él lo hace, y él le dice, ahí está, esa es la señal de la salvación de Jehová, y va a haber salvación para Israel de los sirios, Jehová la va a proveer. Y después Eliseo le dice, golpea la mesa, y Joás la golpea 3 veces, y Eliseo le dice, si la hubieras golpeado 5 o 6 veces acabarías con Siria, pero como la golpeaste solo 3 veces vas a vencer a Siria. Y ese es el último diálogo que aparece de Eliseo, y Eliseo fallece. Y en efecto, lo que sucede es que justamente Joás le gana a Siria 3 veces y logra recuperar varios terrenos importantes de Israel. Con eso se acaba este capítulo 6. En el capítulo... claro, es que aquí hay un rollo que sí hay que explicar, simplemente porque en este punto los 2 reyes de Israel se llaman Joás. Entonces, ese es complicado del segundo libro de Reyes, que hay 2 veces que hay como parejas de nombres que se repiten casi al mismo tiempo. Entonces, Joás el rey, sí, pero ¿de cuál reino? Y yo me confundía bastante. Pero bueno, ya vimos qué pasó con Israel y con Siria, el reino del norte y con Siria, y cómo iban en la guerra. Vamos a pasar a hablar del reino de Judá, el reino del sur, sí. Lo que sucede es que fallece Joás, no duró, bueno, después de esta historia no dura mucho Joás, y entonces muere Joás y le deja el trono a su hijo, que es Amasías. Y él empieza a hacer lo recto, es uno de los reyes que empieza a hacer lo recto después de un buen rato, y entonces empieza a trabajar bien y empieza justamente a quitar ídolos, pero no quita todos, que es algo muy constante en esta etapa de la historia. Pero si tú recuerdas, acababa de decir que este rey se volvió malo. O sea, el rey Joás, el que estaba antes. El rey Joás era el que desde niño, desde los 7 años fue rey, porque el sacerdote lo guió muy bien y lo cuidó, pero cuando creció y el sacerdote se murió, él se volvió idólatra y hasta mató al hijo del sacerdote, que fue un profeta, que le dijo que dejara la idolatría. Bueno, esta persona la mataron sus siervos. Lo que pasa es que cuando el hijo asciende al trono, él mata a los siervos que mataron a su papá, pero no a toda la familia. Y eso es algo importante porque en la ley de Moisés decía que pues cada persona pagaría por sus propios pecados y no los hijos o la familia de los que pecaban. Y entonces él respeta esa parte. Acuérdate que te dije que cuando conquistas o tomas el trono, tienes que quitar a todos tus enemigos porque pues te pueden venir encima. Pero él no se va con toda la familia de los enemigos, solamente se va con los enemigos directamente que mataron a su papá. Y entonces esa es de las primeras cosas que hace. También lo que pasa es que justamente empieza una guerra. Esa es una guerra entre los 2 reinos. Ya sabemos que estaban con problemas con Siria, pero ahora van a tener una guerra entre ellos. Y lo que pasa es que te conté hace ratito que en el inicio de lo que te conté hoy es que el reino de Edom, déjame asegurar porque no me acuerdo. Moab, el reino de Moab, se había rebelado y había dicho, ya no quiero que me gobierne Israel, quiero ser independiente, que diga Judá, y ya no quiero que me gobierne Judá, quiero ser independiente, y entonces perdieron el dominio de Judá. Judá perdió el dominio de Moab, pero lo que sucede es que esta persona lo quiere retomar. Y entonces lo que hace es que le pide ayuda al reino del norte. Y le dice, oye, Israel, préstame a mi Judá algunas personas para ir contra Moab y reconquistarlo. Y el reino del norte dice sí, y le dan a 100 mercenarios del norte. Pero lo que sucede es que viene un profeta con este rey y le dice, hey, ellos no están tan bien con Jehová y si los traemos no va a fluir bien esto. Y entonces el rey les dice a estas personas, ¿sabes qué, chicos? Muchas gracias, regrésense a su casa.
Pero ellos se van enojados y entonces en el camino van saqueando y matando gente en Judá. Y entonces cuando el rey Amasías se entera, se enoja con el norte y entonces pues se va a guerra contra el norte. Y justamente le dice, ven y veámonos la cara, le dice al otro rey, al rey Joás. Y esa expresión en hebreo quiere decir vamos a la guerra. Es lo que significa esa expresión, vamos a vernos la cara. Y entonces Joás le responde, ¿por qué has de provocar un mal para que caigas tú y Judá contigo? Y pues ahí se hacen de palabras, el chiste es que sí, Amasías estaba muy molesto y entonces va a la guerra, pero dice el libro de Crónicas que va y lleva a los ídolos de los moabitas, la tierra que acaba de conquistar otra vez, y entonces se lleva a los ídolos de los moabitas y pierde la guerra. Y la gente de Israel invade Judá y toman prisioneros y saquean el templo. Eso es lo que sucede al final de esta guerra civil. Y lo que pasa ahora después de Amasías es que empieza a reinar su hijo Azarías, pero Amasías muere porque conspiran contra él. Entonces es un relajo de muchas muertes en ese rollo. Pero lo que pasa con el hijo de Amasías se llama Azarías y él duró bastante tiempo y él fue recto y de hecho duró tanto tiempo que el resto de este capítulo y el siguiente capítulo solo hablamos del reino de Israel y solo de las cronologías de los reyes. Eso fue el reino de Judá. El reino de Israel, nos habíamos quedado, ¿con qué rey nos habíamos quedado? Con Joás, porque justamente con Joás es con quien tiene esta guerra Amasías que pierde y Joás saquea el templo. Bueno, Joás muere y empieza a reinar su hijo Jeroboam, así como el primer rey del reino del norte. Entonces este hijo Jeroboam es justamente el salvador a medida militar y geográfica que Jehová había prometido. Yo no los voy a desamparar de los sirios, va a haber un salvador. Bueno, el hijo de Joás, es el que justamente se vuelve ese salvador. Jeroboam empieza a recuperar todos los límites que tenían antes y empieza a hacer a Siria, empieza a echar a Siria para atrás. Y después de él se muere y entra su hijo a reinar que se llamaba Zacarías, pero Zacarías también es inicuo y después de Zacarías viene Salum, lo mata Salum, una persona conspira contra él, lo mata y de hecho eso cumple la profecía porque te acuerdas que cuando este rey Jehú que mata a los dos reyes de Israel y mata a todas las personas de Moab, el Señor le dice muy bien, pues tú mataste a toda la casa de Acab, el esposo de Jezabel, y yo te prometo que 4 generaciones van a estar tus hijos en el trono. Bueno, entonces fue Joacás, que fue el que empezó a perder mucho contra Siria, pero oró, y Dios le dijo va a haber un salvador. Después venía Joás, que fue el que fue a la guerra civil, a la guerra contra el reino del norte y saqueó el templo, y después viene este cuarto que es Jeroboam, que es el salvador. Y después viene su hijo Zacarías, ya van 4 generaciones y justamente a Zacarías lo matan. Y la persona que lo mata se llama Salum, pero Salum solo dura 1 mes en el trono porque lo mata una persona llamada Manahem. Y Manahem dura en el trono 10 años y después de esos 10 años muere naturalmente y deja a su hijo llamado Pequía, pero a Pequía lo mata Peca y Peca era un hijo de uno de los capitanes de ese rey y entonces se rebela contra él, lo mata y entonces él empieza a reinar, pero Peca dura dura bastante, 20 años, pero después otra persona llamada Oseas lo mata y reina en lugar de él. Ya te dije yo que era un rollo de muchas traiciones y en el reino de Israel hubo muchas traiciones, en el reino de Judá no tantas, pero en el reino de Israel sí. Y entonces esa es la historia, de hecho eso es el capítulo, te acabo de contar el resto del capítulo 7 y todo el capítulo 8, eso es lo que sucede. En el capítulo en el capítulo 14 y el final y todo el capítulo 15. Es que salen 2 números aquí. En el capítulo 16 empezamos a ver otra vez lo del reino de Judá, porque aquí ya pasaron un buen de años, o sea, vimos todos los reyes desde Joás, vimos 41 años con Jeroboam, 6 meses con Zacarías, que era el hijo que lo mataron, luego 1 mes con Salum, luego 10 años con Manahem, luego 2 años de Pequía, luego 20 años de Peca, que mató a Pequía, y luego algunos años de Oseas, que mató a Peca.
Entonces nos aventamos varias décadas en este capítulo súper rápido. Y entonces eso fue en Israel. Regresamos a Judá, que era donde estaba el rey Azarías, que era un hombre recto y que reinó por 52 años. Y el libro de Reyes no da muchos detalles, pero eso es lo que sabemos. Y lo que pasa después es que muere por causas naturales. Bueno, viene otro rey llamado Usías, viene otro rey llamado Jotam, de quienes no se nos dan mucha información. Y después llega un rey llamado Acaz, que era hijo de Jotam. Todos los anteriores habían sido rectos, pero Jotam vuelve, no es cierto, Jotam no, Acaz, el hijo de Jotam, vuelve a ser inicuo. A tal grado llega la idolatría en ese tiempo en el reino de Judá, que incluso el rey mismo participa en estos rituales donde se quemaban a los hijos para ofrendarlos como sacrificio. Entonces el registro dice que Acaz quema a su hijo como sacrificio hacia un dios pagano. En este capítulo aprendemos, hay más guerras entre Israel y entre Judá, pero lo que pasa es que ahora agarran aliados. Israel, por su parte, el reino del norte, agarra de aliado a Resín, que era el rey de Siria, y entonces empiezan a atacar a Judá, pero Judá a su vez le pide ayuda a Asiria, ¿ok? Entonces uno era con Siria y el otro con Asiria. Y lo que hace el rey de Asiria es que justamente le va a ayudar, pero el rey Acaz, que es del que estamos hablando, que es el que se vuelve inicuo después de varios reyes rectos, él decide darle tributo y justamente le da tributo a este rey, y este rey gana la guerra por ellos. Entonces el reino de Israel y Siria ya se echan para atrás y el reino de Judá y Asiria gana. Pero entonces el rey de Judá va a ver al rey de Asiria y aprende sobre sus costumbres de adoración. Y aquí es una parte donde todavía se desprestigia más todo lo que pudimos haber construido, porque lo que resulta es que él se trae las maneras de hacer altares, ciertas adoraciones, ciertas maneras de hacer las cosas y las instaura en el mismo templo. Y este rey incluso llega al punto en el que quita pues para nosotros sería como la pila bautismal, pero en ese tiempo le llamaban el mar, que era esta gran pila que estaba sobre los 12 bueyes, apuntando en 4 direcciones. La quita del templo, hace un cambiadero de cosas, pone otro tipo de altares, le da una reforma pero fuerte al templo y a las ordenanzas y pues ya los convenios y al evangelio, ¿no? Entonces todo eso lo hace, dice la escritura, por causa del rey de Asiria. Cambió los altares, cambió cosas en el templo, quitó la pila, cambió la manera de hacer sacrificios. Entonces le dio todo eso un cambio brutal. Y eso es lo que pasa con Judá después de esta guerra que hay entre ellos mismos, ¿no? Lo que pasa ahora en Israel, que es el capítulo 17, es que justamente como te había contado, Peca, que era el que estuvo en esta guerra con Siria y con Asiria, Peca muere porque lo mata justamente Oseas, y entonces Oseas se queda al mando, y Oseas también es pues malo a los ojos de Jehová, no hace lo correcto a los ojos de Jehová, dice la escritura, y lo que empieza a hacer él es el último rey. Ok, aquí viene ya que las 10 tribus de Israel se van. Porque lo que pasa es que este rey lo ataca. Acabamos de ver que Asiria, recordemos, Asiria estaba contra ellos porque Judá hace equipo con ellos y Asiria acaba atacando a Israel y a Siria. ¿Ok? Entonces, cuando Siria e Israel pierden, pasan unos años y Asiria sigue atacando a Judá y llega el punto donde lo conquista. Y entonces Oseas, este rey nuevo de Israel, empieza a pagarle tributo a Asiria. Lo que pasa es que de repente Osías se le prende el foco y dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de pagarlo y me voy a aliar con Egipto. Y Egipto me va a dar protección, me va a ayudar militarmente y yo prefiero estar con Egipto que con Asiria. Y entonces él hace esa jugada, pero el rey de Asiria se da cuenta y no le gusta y entonces dice, ¿quieres jugar con fuego? Pues ahí te va y te vas a quemar. Y entonces viene con todo su poderío, arrasa con todo, destruye todo y se lleva a todos. Ahí es cuando las 10 tribus de Israel se borraron del mapa en ese sentido. Llegó a Siria con todo su poder, súper enojado porque no le estaban pagando y aparte iban a jugarles chueco con la competencia. Y entonces pues arrasó con todo, destruyó todo, saqueó todo y quedaron solo personas, se destruyó todo. En ese sentido, ya después de que ya se lleva a todos cautivos, quedan pocas personas.
el rey de Asiria trae personas para que poblen esas ciudades, para que no se queden abandonadas. Y entonces trae personas de Babilonia y de un buen de lugares más, y ahí es justamente donde salen las tradiciones samaritanas. Ese lugar, recuerda, la capital de Israel era Samaria. Todo lo destruyó, todo lo abandonó. Se quedan muy pocas gentes o personas y trae a nuevas personas de otros lugares para que lo habiten. Y toda esa mezcla de gentes es lo que ahora se va a conocer como los samaritanos, ¿ok? La persona que Jesucristo encuentra en el pozo, la samaritana, era justamente de esta gente que se queda ya en este lugar de Samaria, con esta mezcla de culturas, de tradiciones, de religiones, y por eso los judíos los odiaban tanto, porque eran personas que eran de las tribus de Israel, pero también mezcladas con otras personas, y recuerda que eso no era lo que Jehová quería, entonces eran como abominación para los judíos, ¿no? En el tiempo de Jesús. Pero bueno, aquí ya estamos adelantándonos mucho. Entonces lo que pasa es que justamente se mezclan todas estas culturas en Samaria, creando los samaritanos. Y lo que sucede es que empiezan a comérselos los leones. Y entonces la gente le dice al rey de Asiria, oye, mandaste gente, pero se los están comiendo los leones, porque la gente aquí no conoce las maneras de este Dios, de esta tierra. No me acuerdo que lo dijera la semana pasada, pero en muchas religiones politeístas que había en ese tiempo, para ellos la tierra era el lugar donde podías adorar a ese Dios. Si tú aquí adorabas a tal Dios y te ibas a otra nación, no podías adorar a ese Dios allá, porque tienes que adorarlo en esta tierra. Por eso Naamán, cuando se va, dice, me voy a llevar tierra de aquí para adorar a Jehová allá en mi casa. Pero bueno, solo contexto. Entonces lo que sucede es que esta persona, este rey dice, ok, necesitamos aprender las costumbres estas. El pueblo le dice, trae a un sacerdote de esta tierra para que nos enseñe sobre el Dios de esta tierra. Y entonces el rey de Asiria dice, órale, vale, mandan un sacerdote, y el sacerdote les enseña, pero la gente mezcla todo. O sea, sí aprende de Jehová, pero sigue con sus costumbres y se vuelve una mezcla de religión, pero un buffet para pronto, ¿no? De religiones entre 4, 5, 6 naciones con culturas y religiones diferentes. Esos son los samaritanos. Bueno, así acaba el capítulo 17. El capítulo 18, que ya viene en lo que vamos a leer del Ven Sígueme, creo que va a ser más pronto esto, pero lo que sucede es que ya el reino de Israel ya dejamos de tocarlo y de hablarlo, porque ya no está, ya solo son los samaritanos y la gente mezclada de lo que agarren de tierra, de lo que quedó de la gran conquista y destrucción que hubo. Ahora vamos a hablar solo del reino de Judá, que es lo que quedó. En el capítulo 18 se habla justamente que Acaz, que era el rey inicuo, déjame lo ubico aquí en mi línea de tiempo. Aquí está Acaz, que era un rey inicuo, que es el que mata a su hijo quemándolo, el que ofrece sacrificios de sus hijos a los dioses. Él muere. Si muere o lo matan. Pues no tengo aquí la nota de algo, así que debe ser muerte natural. Y entonces él muere y entra su hijo. Su hijo se llama Ezequías. Y este va a ser uno de los reyes buenazos que tenemos en esta historia, porque lo que él hace es acabar con la idolatría y trabaja bien fuerte. Acaba con la idolatría, destruye los lugares altos y las serpientes de bronce. Ahorita, mira, ahí te va la explicación. Casi todos los reyes de Israel, o más bien de Judá, perdón, que te he mencionado en todo este trayecto, que han sido rectos, eliminan la idolatría, excepto por los altares y los lugares de adoración que la gente ya tenía. Entonces no quitan del todo la idolatría. Lo que hace este rey es que sí lo hace, o sea, destruye todos estos altares, todos estos lugares altos, y algo bien interesante, destruye la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto. Esto era algo que yo no sabía. Y resulta que la gente en ese tiempo ya la adoraba como una deidad. Entonces le prendían incienso y todo a la serpiente de bronce. Bueno, la manda a destruir. O sea, él iba en serio, así ya sé que, imagínate que pudiéramos tener la serpiente de bronce. Bueno, él la destruyó porque dijo, no, no podemos mantener la idolatría. Tal vez es muy valiosa, pero no, se va también. Y entonces divide todo eso. Y lo que pasa en este punto es que Asiria empieza a invadir Judá. ¿Recuerdas que en un momento se aliaron? Bueno, ahorita tal vez ya no tanto. Probablemente también por las cuestiones de que ya no estaban tanto con sus mismos dioses, no sé, igual y sí, igual y no. Pero bueno, entonces Asiria invade Judá y Ezequías ofrece tributo.
pero el rey envía ejército a Jerusalén. Parece que esta vez iba en serio con la conquista. Bueno, ya conquistó la parte de arriba, a ver, poniéndolo en el mapa, ya había conquistado el reino del norte, pues ahora iba por el reino del sur. Era lógico, pues venían sus conquistas y estaba atacando, y su enemigo era Egipto, que estaba más abajo, pues lo lógico era seguir arrasando, ¿no? Entonces, justamente, ya arrasó el reino del norte, empieza a hacer avances militares con Judá. Y el reino de Judá le dice, oye, pues te pago tributo. Y él dice, en él nos vamos a lo que venimos. Y entonces va y se paran enfrente de Jerusalén, que era la capital, ¿vale? Y entonces se ponen a hacer las negociaciones con algunas personas, no el rey en persona de Asiria, pero otras personas, ni tampoco el rey de Judá, sino otras personas, se encuentran justamente junto al acueducto, porque hay una de las cosas bien padres que hizo este rey justo y recto, construye un acueducto donde ya puede llegar el agua a la ciudad y empiezan a tener un buen avance, pero bueno, no todo dura para siempre. El punto es que en esta negociación junto al acueducto, estas personas, le dicen, estos sirios le dicen a los de Judá, le dicen, ¿en quién están confiando ahorita? ¿Van a ir a Egipto? ¿Van a apoyarse de Egipto? El faraón es un traicionero. ¿Confiarán en Jehová? Jehová es el que a mí me ha dicho, sube y destruye esta tierra. Y entonces en este punto las personas de Judá están respondiendo a los asirios, y las personas de Judá están hablando el idioma de los asirios. Y le dicen, vamos a hablar, no tenemos por qué hablar en hebreo, no tenemos que hablar en mi lengua, hablemos en la tuya. Y los asirios dicen, Nel, yo sé que tu gente está escuchando ahí en la muralla y queremos que escuchen lo que va a pasar, ¿no? Y entonces empiezan a hablar en el idioma de los judíos, pero fuerte. Y entonces justamente gritan esto que es bien interesante. Ellos dicen, no os haga Ezequías el rey confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová. No escuchéis a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová os librará. Y así acaban las negociaciones. Como podrás ver, no se llegó a un buen acuerdo. Entonces la gente va y le cuenta, o estos negociadores, por así decirlo, van con el rey de Judá, Ezequías, que es el rey recto que eliminó la idolatría, y le dicen lo que pasó, y el rey rasga sus vestiduras. Y entonces va a consultar a Isaías. Ahí es Isaías el profeta. El libro ese grandote que tenemos de Isaías, ese profeta, estaba en ese tiempo. Y entonces consulta a Isaías. E Isaías le dice, no temas. Jehová pondrá en el rey de Asiria un espíritu de temor. Creo que es lo que le dice. Y entonces, bueno, sí es lo que le dice, pero parafraseado, perdón. Y entonces lo que pasa es que Asiria, el rey de Asiria, le escribe una carta a Ezequías y le dice, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciéndote, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú has oído lo que hemos hecho con todas las demás tierras, ¿y serás tú librado? Y entonces Ezequías, el rey de Judá, cuando le llega esta carta, toma la carta, y esta es una de las lecciones bien bellas de esta semana, toma la carta y va a orar frente a Jehová. Y Jehová esa misma noche le responde, y Jehová esa misma noche hace que el ángel de Jehová mate en el campamento de Asiria a 158,000 personas. Y entonces Asiria, al despertar, se da cuenta y parten. Y en este punto, el rey de Asiria, no me acuerdo quién era el rey de Asiria, es que estuvo Ben-Hadad, luego fue Hazael, luego fue Ben-Hadad, hijo de Hazael, y ahorita ya estamos en Sennacherib. Bueno, Sennacherib era el rey, creo que aquí dice. Y entonces el rey de Asiria es asesinado justamente, y así mientras estaba adorando en su templo. Así acaba el capítulo 19. El capítulo 20 habla de cómo Isaías advierte a Ezequías que va a morir. Ezequías pide mucho al Señor que no muera por la enfermedad. El Señor responde por medio de Isaías diciendo, ¿sabes qué? Vamos a prolongar tu vida 15 años más, y para darte la muestra, este reloj de sombra va a retroceder 10 grados. Y Ezequías dice, ok, el reloj puede avanzar 10 grados sin ningún problema, pero ir para atrás jamás. Y entonces Isaías clama a Jehová y el reloj, la sombra del reloj va a 10 grados hacia atrás. Después lo que sucede es que viene ya los rollos con Babilonia. Ahorita ya Judá, ya se libró de los asirios, que fueron los que destruyeron a las 10 tribus de Israel.
Pero ahora viene el siguiente conflicto. Recuerda que es una tierra que todos querían. Egipto la quería, los asirios la querían, los eteos la querían, los sirios la querían, los babilonios, los de Babilonia también lo querían. Todos se peleaban por ese lugar. Y entonces ahorita ya Asiria ya no estaba en juego, ya se echó para atrás, pero ahora viene Babilonia. Y entonces lo que sucede es que el rey de Babilonia, bueno, ahorita todavía no llegan a ese punto, ahorita están en buenos términos, y lo que hacen es que como sabían que Ezequías se enfermó, les mandan unas cartas y regalos, presentes, y Ezequías le muestra la casa real a los mensajeros, e Isaías le dice: vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y ahí es donde ya empezamos, como yo te digo, el capítulo de la guerra con Babilonia. Y la última parte de los reyes de Israel. En el capítulo 21 muere Ezequías y empieza a reinar su hijo Manasés. A diferencia de su papá que destruyó la idolatría, Manasés no hace lo bueno delante de Jehová y entonces otra vez volvemos a caer en ese ciclo, ¿no? Y lo que sucede es que él vuelve a hacer que Judá, el reino de Judá, sea idólatra. Y también llega a ser tan idólatra que sacrifica a uno de sus hijos. Entonces volvimos a caer hasta lo más bajo que habíamos llegado. Pero este rey también mete ídolos en el templo de Jehová. Y este fue, de acuerdo a las escrituras, el peor rey que tuvo Judá. Porque no solo volvió a poner la idolatría, no solo sacrificó a su hijo, no solo volvió a profanar el templo con ídolos, dice que además derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar Jerusalén de un extremo al otro. Entonces no solo fue un rey idólatra que sacrificó a su hijo y que profanó el templo, sino también fue un rey que asesinó, le quitó la vida a muchas personas inocentes. Entonces ese fue el peor rey que tuvo el reino de Judá. Cuando crees que no se puede poner peor, te sorprende algo nuevo, ¿no? Pero bueno, en el capítulo 23... no es cierto, me salté capítulo 22. Lo que pasa con Manasés es que es bastante malo, pero también lo matan los siervos, sus mismos siervos lo matan, pero el pueblo mata a los siervos y entonces el pueblo elige a su hijo, Amón, como rey. Y lo que sucede es que resulta que Amón sí es un rey recto. Déjame confirmar porque no. ¿Y por qué aquí tengo que sí? Ah, ya, no. Amón es, perdón, acabo de equivocarme muy tremendamente. A ver, Manasés es el que vuelve a hacer todo mal. Idolatría, matar al hijo, profanar el templo, matar inocentes. Después viene su hijo, que es Amón, y que también es malo. Pero Amón lo matan sus siervos, y luego el pueblo mata a los siervos de Amón y ponen en su lugar al hijo de Amón, que se llama Josías. Y este es el otro rey muy bueno del pueblo de Judá. Este rey vuelve a ser recto. Y lo que hace este rey, de las primeras cosas que hace, o bueno, de las que dice el libro de Reyes que hace, es que manda a Hilcías, así se pronuncia, Hilcías, que era el sumo sacerdote, toca restaurar, renovar, reparar, poner el templo como se debe. Y entonces empiezan a hacer eso y resulta, y escucha esta parte de la historia que a mí me pareció bien interesante, resulta que en esa parte de la renovación del templo, el sumo sacerdote se encuentra el libro de la ley. Se lo encuentra, así de mal estábamos espiritualmente, se lo encuentra el libro de la ley. Y entonces envía a alguien para que se lo lea al rey, se lo leen al rey y el rey Josías, que de nuevo es un rey recto, rasga sus vestiduras y dice: estamos muy mal, nuestros padres han estado muy mal, estamos haciendo las cosas muy mal. Y entonces él manda a preguntar a una profetisa, y no apunté el nombre, ¿verdad? Ah, sí, aquí está, Hulda, o Hulda, no sé cómo se pronuncia, o se ponga el acento. Y ella profetiza mal sobre el pueblo, pero profetiza bien sobre el rey Josías. Ese es el capítulo 22. El capítulo 23, Josías lee el libro del convenio a todo el pueblo. Ellos hacen un convenio de guardar los mandamientos. Se suprime la idolatría, se quita a los sodomitas, que de nuevo no significa que se quitara a la gente homosexual o gay, sino más bien, como dice el pie de página, otra interpretación del hebreo sería profesionales de la prostitución o personas que participaban en rituales sexuales grupales para adorar a dioses paganos. Los saca, se mata a los sacerdotes idólatras y de hecho lo que pasa es que llega a quemar sacerdotes idólatras y también los huesos de los sacerdotes idólatras en los altares que se habían edificado en Israel, incluso no solo en Judá, también en Israel.
Y ahí se cumple una profecía que a ver si te acuerdas tú, porque lo que pasó es que cuando por primera vez Salomón, bueno, no, más bien, es que iba a decir por primera vez Salomón muere, pero no, pero cuando Salomón muere y los reinos se dividen, Jeroboam edifica sus 2 becerros de oro y edifica sus altares, pone sus propios sacerdotes que no son levitas, crea su propia religión. Llega un profeta con él, el profeta que te acuerdas que después engañaron y le dijeron un ángel me dijo y regresó y después era mentira y se lo acabó comiendo una osa o un león, no me acuerdo qué. Bueno, ahorita en este punto resulta que se cumple la profecía porque ese profeta que fue con Jeroboam a decirle lo que estás haciendo poniendo tu propia religión no está bien, va a llegar el día en que de este altar se quemen los huesos de tus sacerdotes. Y bueno, en este punto de la historia ya se está cumpliendo. Y justamente él le dice, se levantará un hombre llamado Josías que va a hacer esto. Y bueno, pasaron muchos años, pero finalmente aquí estamos en el punto donde Josías sí está quemando los huesos de los sacerdotes paganos o estos sacerdotes que se habían puesto inicialmente por Jeroboam. Está quemando sus huesos, porque de hecho encuentra huesos, entonces también quema solo los huesos. Aparte de quitarle la vida a varios sacerdotes idólatras. Y ahí viene la parte interesante, Josías, que es el que se entera del libro de la ley, de las cosas, de la historia de Moisés, de la historia del Éxodo, y dice, oye, estamos haciendo todo mal. Pues resulta que empiezan a celebrar la Pascua por primera vez desde los días, aquí le puse de Salomón, esto no es cierto, desde los días de los jueces. Todo el tiempo de los reyes no habían celebrado la Pascua. Y Josías lee el libro y dice, ¿qué estamos haciendo? Instaura otra vez la fiesta de la Pascua, dice, vamos a celebrarla, e Israel celebra por primera vez en muchos años, y te digo décadas y generaciones, por primera vez celebra la Pascua otra vez. Pero bueno, no todo lo bueno puede durar tanto, ¿no? Este rey estaba haciendo las cosas muy bien, pero entonces llega el siguiente conflicto que viene de la parte de abajo, que es Egipto. Sube el faraón Nacao contra Siria. No tengo el mapa a la mano, te lo voy a tratar de dibujar con mis manos. El reino del norte, que es el que ya se llevaron las 10 tribus de Israel, el reino del sur, más para abajo está Egipto y más para arriba está Asiria. Entonces Asiria se lleva las 10 tribus, busca pelear todavía, pero no pudo porque Ezequías oró y todo esto, y entonces amanecieron muertos muchos soldados, se retiran. Y ahora el conflicto va a ser entre Babilonia y Egipto. Y Judá está en medio. Entonces no le va muy bien. Lo que sucede es que justamente el faraón, yendo en ruta hacia atacar a Siria, pues justamente se topa con Judá, y pues le toca a Judá una rebanada de la guerra, ¿no? Y lo que pasa es que justamente en la guerra el faraón mata al rey Josías. El rey recto, el rey que instauró la Pascua otra vez, el rey que estaba poniendo a Israel otra vez en el camino de la rectitud, lo mata el faraón de Egipto. Lo que pasa al final de ese capítulo es que justamente muere Josías, entra Jocás, el hijo de Josías, pero él es inicuo y entonces déjame nada más asegurarme que lo estoy haciendo bien. Ok, claro, solo reina 3 meses porque lo que sucede es que el faraón lo quita. El faraón pues ya había conquistado, entonces ya era de Egipto, Judá. Y entonces el faraón lo quita y pone en su lugar a su hermano, que era Eliquium. Sí, Eliquium, pero el rey le cambia el nombre también. Dice, no me gusta, bueno, no sé si dijo eso, pero no me gusta que te llames Eliquium, te vas a llamar Joacim. Y se queda Joacim, uno de los hijos de Josías, del rey recto, pero que estos hijos ya no eran rectos. Entonces se queda este otro rey, pero ya no es recto, y entonces viene el punto donde ahora viene Babilonia, porque Babilonia también estaba en choques con Egipto, pues resulta que Babilonia le empieza a ganar mucho la guerra a Egipto, y pues los echa para atrás, y ahora Babilonia conquista Judá. Y en este tiempo estaba justamente este otro rey. No es cierto, muere por causas naturales y se queda su hijo llamado Joaquín. Pero Joaquín no dura mucho porque lo que pasa es que justamente llega a Babilonia y somete a... ¿Por qué estoy mal aquí?
Oh, no, 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 ya, perdón. Muchos nombres, perdón, en serio, estoy haciendo lo mejor que puedo. Nabucodonosor llega a Babilonia, pero todavía estaba este rey que diga, Nabucodonosor llega de Babilonia, conquista, se queda con Judá, pero todavía estaba este rey que había puesto el faraón. Y este rey está sometido por 3 años y después de esos 3 años se rebela, pero pues obviamente a Babilonia no le cae bien eso y pues avienta todo lo que tiene y dice la escritura que llegan muchas guerras, no solo por parte de Babilonia, sino también moabitas, caldeos y un buen de gente alrededor. Todos empiezan una guerra bien fuerte y bien fea, ¿no? Bueno, o sea, Judá recibió un buen de ataques y un buen de pueblos y peleó muchísimo. Ahora, después de eso muere el rey por causas naturales y entonces inicia el reinado de su hijo, que se llama Joaquín. Joaquín también hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. El capítulo 24 dice que Egipto, llega el punto porque iban avanzando Babilonia, pero llega el punto donde Babilonia conquista todo Egipto, o sea, se va todo hasta Egipto y conquista desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y todo eso es de Babilonia ahora. Una super conquista, ¿no? Y entonces, Babilonia decide sitiar a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén era una ciudad bien difícil de conquistar. Tenía muy buenas murallas, estaba muy bien protegida, era muy difícil conquistar esa ciudad. Tú recordarás que incluso cuando vinieron con Moisés, les tomó muchos años hasta el rey David poder conquistarla. A pesar de que ya tenían mucho a su alrededor, no podían conquistar Jerusalén. Era una ciudad muy difícil de conquistar. Entonces viene Babilonia y aunque ya se fueron todo hasta el Egipto, no conquistan Jerusalén todavía. Y entonces hacen un sitio a Jerusalén. Y Joaquín, el rey de ese tiempo, sale junto con algunas personas más, se entrega. Bueno, no dice que pelea, solo dice que sale y que el rey de Babilonia se los lleva y se lleva cautivo al rey Joaquín por mucho tiempo. Y entonces lo que pasa es que saquea todo el lugar, logra entrar en Jerusalén, saquea todos los tesoros de la casa de Jehová. Y voy a leer literalmente, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, el rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y se llevó a cautiverio a todo Jerusalén. No quedó nadie excepto la gente más pobre de esa tierra. Y ese rey, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo que hace es que deja al tío de Joaquín a cargo, que se llamaba... se llamaba Matanías, pero él le cambió el nombre a Sedequías. Y espero que este nombre ya te esté sonando porque al inicio del libro de Mormón es justamente el rey que más se menciona. Entonces el rey Sedequías es el que queda y el rey Sedequías también se rebela. Y vamos a ver en el capítulo 25, ya al final, Nabucodonosor sitia otra vez Jerusalén. ¿Te estás rebelando? Pues voy con todo yo también. Sitia otra vez Jerusalén. Y deja de haber comida. Y cuando ya no hay comida, entonces la gente dentro de la ciudad abre una brecha en el muro y huyen de noche todos los hombres de guerra. Y el rey se fue por el camino hacia la llanura del sur. Pero lo que pasa es que capturan a Sedequías. Una vez que esparcen a su ejército, lo capturan, degollan frente a él. Lo ponen a ver cómo degollan a sus hijos. Y después a él le sacan los ojos. Y después se lo llevan a Babilonia. Encadenado. No se vaya a escapar, no sé por qué. Igual y nada más por la humillación. Pero bueno, el chiste es que se lo llevan y así se queda. Se queda ya Jerusalén sin rey, sin ejército, y entonces entra el ejército de Babilonia con todo. Y Nabuzadarán, que era el capitán de la guardia, dice literalmente la Biblia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y prendió fuego a todas las casas de los príncipes. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribaron los muros que rodeaban Jerusalén. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Y las basas y el mar de bronce, o sea, la pila sobre los bueyes, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y se llevaron el bronce a Babilonia. Y se llevaron también las tenazas y las despabiladeras y los cucharones y todos los utensilios de bronce con que se ministraban.
Si has entrado al templo, sabes que hay ciertas cosas que utilizamos para parte de las ceremonias y la administración en el templo. Todo lo que tenía bronce se lo llevan, porque pues es bronce. Se mata al sacerdote principal y se mata también al segundo sacerdote. Y así es como termina la historia, por lo menos hasta este punto, de Jerusalén. Lo último que nos cuenta el capítulo 25 del segundo libro de Reyes es que ponen a un gobernador llamado Gadalías que les dice: hey, vamos a obedecer a los babilonios y nada nos irá mal. Pero a la gente no le gusta, lo matan, pero la gente, como pues no quiere enfrentarse con Babilonia, también huye a Egipto. Y entonces lo único que pasa es darnos la entrada a la siguiente parte de la historia. Todo Israel está, o sea, todo lo que era la tierra prometida está abandonada por el pueblo de Israel. Las 10 tribus se las llevó a Siria. Judá se los llevó a Babilonia, barrió con ellos, y los pocos que quedaron al final se rebelaron y huyeron para Egipto. No creo que todos absolutamente, pero pues una gran parte. Y lo único que termina diciendo es que después de Joaquín, ¿te acuerdas el rey que se entrega a Babilonia y se lo lleva en cautivo? Bueno, después de 37 años lo libera. Otro rey ya era Evil Merodac. Y lo libera y lo trata muy bien y le da de comer y le pone ropas bonitas y ya no es cautivo, ya está en la casa del rey. Y ahí preparamos la siguiente etapa, que es el regreso. Bueno, también vamos a ver la etapa del cautiverio en Babilonia, pero también vamos a ver después el regreso. Pero así termina el segundo libro de Reyes, contándonos sobre los momentos altos, sobre los momentos bajos, sobre los aciertos, la rectitud, pero también sobre los errores y la iniquidad que se cometió. Aprendimos sobre reyes valientes, reyes que leyeron las escrituras, que se fascinaron cuando las encontraron, que instauraron y cumplieron con todo lo que se podía, y también aprendimos de reyes que le quitaron la vida a profetas. Vimos de todo en este camino y aprendimos que realmente esto es una semejanza en nuestra vida. Hay momentos altos, hay momentos bajos, son ciclos que todos afrontamos, y en este momento nos quedamos con un sabor de boca de tristeza, por lo menos yo, por leer cómo al final de cuentas Babilonia conquista todo, destruye el templo, se lleva todo el bronce y todas las cosas preciosas que pudo encontrar en el templo, y al final la ciudad queda pues abandonada y esa tierra prometida y ese sueño queda frustrado.